Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Iglesia Hermandad Cristiana en Aragón. Es un gusto saludarles. Continuamos con la serie de estudios acerca de la oración. Los días jueves estamos tocando este tema acerca de la oración. Creemos que pues necesitamos meternos a estudiar bastante los temas respecto a la oración, que el Señor tiene mucho que mostrarnos, mucho que decirnos a la oración. ¿Para qué? Para poder como iglesia aprender a orar, saber cómo pedir, qué no pedir. Necesitamos meternos a estudiar la Escritura para ver qué nos dice el Señor acerca de este tema, ¿no? Orar viene del latín orare, que significa literalmente hablar. Y entre paréntesis podría yo decir lo siguiente: orar significa pedir, rogar, suplicar. Cuando levantamos nuestra voz a Dios, lo tenemos que hacer en una actitud humilde, entendiendo y reconociendo que es ante el Dios Altísimo que estamos hablando. Y a Dios, por supuesto, que no le podemos ordenar, no le podemos mandar. Cuando nos acercamos a Dios en oraciones, pidiéndole, rogándole y suplicándole al Señor. Pedirle a Dios, rogarle al Señor que Él escuche nuestras oraciones. Orar significa una comunión más íntima con Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros buscamos la presencia de Dios, buscamos acercarnos a Dios, y es en ese momento donde podemos tener un acercamiento a Él y de ahí comenzar a tener un vínculo más profundo con Él al acercarnos a Él. Es la forma en que nosotros podemos relacionarnos de una manera personal con el Señor. ¿Cómo nos vamos a acercar al Señor? A través de un diálogo sencillo, un diálogo sincero, un diálogo honesto. Sabemos que el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones y que de nada serviría querer mentir, engañar. Tenemos que ser abiertos, tenemos que ser transparentes al Señor. Cuando oramos, nosotros expresamos lo que sentimos, o debemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos acerca de alguna situación que nos esté preocupando, que nos esté quitando la atención. Expresar precisamente nuestras preocupaciones y que salga del corazón a través de esta oración precisamente. Y debe de ser no con oraciones preestablecidas, prefabricadas, sino con palabras que salgan de nuestro corazón, expresando con nuestra boca la forma común que nosotros hablamos. No frases rebuscadas, no oraciones preestablecidas, no poemas, no largas oraciones. Podemos ver en la Escritura que muchas veces las oraciones de los siervos hacia Dios realmente eran oraciones cortas, así como había algunas otras un poco más largas, pero realmente no necesitamos echar todo un discurso delante de Dios. Con corazón sencillo, con un corazón humilde y hablando y comunicándonos, expresándonos hacia el Señor en el entendimiento. O sea, palabras comunes. Oraciones cortas o oraciones largas, no importa, siempre y cuando sean y vengan desde lo más profundo de nuestros corazones. Es establecer pues un diálogo con nuestro Creador. Acercarnos a Él, dice su palabra, acerquémonos a Dios confiadamente, acerquémonos al trono de gracia y hallaremos oportuno socorro. Eso quise comenzar hablando acerca de esto que es la
la oración, lo que, eh, lo que es la oración y cómo debemos de acercarnos. Y ya nos han hablado nuestros hermanos diferentes temas acerca de la oración, nos han hablado acerca de que cuando oremos perdonemos, que seamos sinceros, nos hablaron apenas de la eficacia de la oración e incluye todo esto, cómo puede ser eficaz nuestra oración, pues que no habiendo estorbos, no habiendo estorbos. El día de hoy quiero que leamos el Salmo 37.4. Salmo 37.4 dice lo siguiente, este es un salmo de David y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Quise tomar este texto como base en este tema precisamente de la oración, porque estuve pensando un poco que la oración, o sea, este diálogo que nosotros tenemos con Dios, no debe de ser algo pesado, algo tedioso, sino que más bien debe de ser algo que realmente nos llene, en el cual nosotros nos sintamos cómodos, atraídos hacia estos tiempos de oración, interesados, y esto muchas veces lo podemos ver en las reuniones, en la actitud que realmente tenemos durante todo el culto, ¿no? ¿Qué tanta disposición tenemos para la alabanza? ¿Qué tanta disposición tenemos para los pequeños tiempos de oración que se hacen? ¿Qué tanta disposición tenemos para la hora de la enseñanza? Que realmente estemos interesados, motivados, que realmente nos llame la atención, que nos llene, que nos guste, que realmente nos sintamos llenos con la actividad que estamos realizando. Y lo mismo sucede en los tiempos de oración. Si nosotros no estamos bien metidos, no estamos bien convencidos, no estamos claros que es un tiempo importante y que hay que estar con todo en ese momento, pues no va a ser de bendición y va a suceder lo que muchas veces sucede o lo que le ha sucedido a muchos creyentes, que pueden pasar años estando en la iglesia y que ya solamente por rutina, por religiosidad, porque ya se acostumbraron, porque no hay otra cosa que hacer y estamos en las diferentes actividades. Y eso puede pasar también con la oración y con todas las actividades dentro de la iglesia. Realmente necesitamos tener bien claro, bien consciente lo que estamos haciendo y sobre todo disfrutarlo, disfrutar el estar estableciendo un diálogo con una persona, en este caso con nuestro Dios, debe de ser algo que nosotros, para empezar, tener el conocimiento, tener el entendimiento, pero disfrutarlo, disfrutar de la presencia de Dios. Realmente lo que nosotros tenemos que ver si realmente este tiempo de oración está llenando nuestro ser, está llenando la necesidad espiritual que tenemos, y ver si realmente nuestro corazón está sincronizado en lo que estamos haciendo, si nuestro corazón arde cuando escuchamos su palabra, y si realmente anhelamos más de ella, buscando en casa, que la comunión que tengamos con Dios a través de leer su palabra realmente nos esté llenando, que realmente nosotros anhelamos que llegue el domingo para, pues, reunirnos con nuestros hermanos, alabar al Señor, escuchar su palabra, ver qué Dios tiene para mí, qué Dios va a hablar a mi vida, a mi corazón, que realmente estemos motivados y interesados en eso. Aparte, bueno, pues todas las actividades que se realizan,
el convivir con los hermanos y en donde nos podamos edificar mutuamente a través de la palabra, debe de ser algo que nos motive. Realmente creo que debemos de estar interesados en escuchar su palabra. Yo puedo mencionar aquí David, lo vamos a ver un poquito más adelante. David amaba, el rey David amaba estar en la presencia de Dios. Vamos a leer ahorita algunos versículos que nos hablan de esto. Pero realmente para él era muy, muy importante el estar en su presencia, buscar en su presencia, por como él lo expresa en la palabra, él era más eso era más importante para él que cualquier otra cosa, más importante que quizás ser el rey, más importante que tener muchas cosas. Él amaba estar en la presencia del Señor. Él dice su palabra que él anhelaba estar en su santuario contemplando la gloria de Dios. Y eso es hacia donde yo quiero llevarte en esta noche. Realmente tú amas estar en la presencia de Dios. O sea, para poder estar en ese tiempo de oración, realmente necesitamos amar al Señor para que realmente sea de bendición, edificación. O sea, tú anhelas estar en la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos deleitamos en su presencia, si nos agrada, si nos complace, realmente nos recrea, nos cautiva su presencia, nos atrae su palabra, nos gusta. Hay otras definiciones como dice embelezar, encantar, fascinar, nos seduce su palabra. ¿Cuántas veces lo hemos hablado que en los tiempos que buscamos del Señor leyendo su palabra, podemos sentir cómo el Señor nos está hablando de alguna manera personal y nos gozamos y yo en lo personal puedo decir muchas veces hasta me río porque digo, ay Señor, ahora me estás mostrando esto, yo no lo había entendido, ahora lo veo y vemos cómo ahí de alguna manera que a lo mejor no te lo podría explicar bien, hay como que esa conexión, ese diálogo, te estás deleitando en la palabra, ¿no? Entonces, esa es la palabra que yo quiero compartir el día de hoy. Salmo 37:4 nuevamente dice, deleítate a sí mismo en el Señor. O sea, si pudiéramos verlo quizás de una manera más estricta, podríamos tomar este texto como un mandamiento, ¿no? Un mandamiento o un consejo que el salmista da al pueblo y les dice, deleítate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, lo que más deseas, tus deseos más profundos. Él va a conceder todo eso. Se nos manda un versículo antes, en el versículo 3 de este mismo capítulo de Salmos, Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En este texto se nos manda hacer el bien, es decir, llevar una vida piadosa, ayudar al necesitado, a las viudas, amar, perdonar al prójimo. Y a esta ordenanza que debemos de seguir, a este mandamiento, él sigue el de poner nuestra delicia, nuestro deleite en el Señor. O sea, te está diciendo, cumple la palabra, lleva una vida piadosa, pero después de que hayas hecho todo eso, deleítate en el Señor. Pone en el Señor tu delicia. Y esto pues es un privilegio, el poder poner en el Señor nuestra delicia, y también es un deber. Y al mismo tiempo, el hacer esto nos lleva a una promesa del Señor, donde Él nos dice que Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. No nos promete satisfacer los apetitos de la carne, del cuerpo,
sino concedernos los deseos del corazón, todo aquello a lo que aspiramos cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. La persona que realmente está caminando en el Señor, llevando una vida piadosa y deleitándose en el Señor, estoy seguro, lo puedo decir, que el anhelo más grande de su vida es conocer más a Dios. Ese debe de ser el resultado de que te goces, de que te deleites en el Señor, es que vas a conocer más y mejor a nuestro Señor. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la comunión que nosotros tengamos con Él, a través de la viuda piadosa, y en donde nosotros vamos a vivir para Él, le vamos a agradar a Él y vamos a ser gratos en nuestra vida. Recuerden lo que decía nuestro Señor Jesús cuando oraba al Padre y le decía: Padre, que te conozcan a ti, Señor, y que decían que conozcan la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Señor. O sea, yo creo que la mayor revelación que nosotros podríamos tener al cumplir una vida piadosa y al deleitarnos en el Señor es que vamos a conocer más el Señor se va a revelar a nuestras vidas y vamos a conocerle mucho más a Él. Y el conocerle a Él es la vida eterna. Así lo expresa Jesús. Entonces, lo que yo te quiero decir, mi hermano, es que para cualquier actividad que nosotros tengamos dentro del cuerpo de Cristo, el servicio que realicemos, incluyendo la oración en la iglesia y la oración personal, si nosotros no aprendemos a deleitarnos en el Señor, a deleitarnos en lo que estamos haciendo, creo que esa puede ser un obstáculo para que no estemos haciendo una oración correcta y no obtengamos los resultados porque no estamos en la actitud correcta. Yo creo que este es uno de esos puntos importantes para que nosotros podamos estar en sincronía, en el mismo canal, en la misma sintonía con el Señor, es de que aprendamos a disfrutar de su presencia, a gozar de su presencia, no solamente durante el tiempo de la oración, durante el tiempo de la alabanza, durante el tiempo de servicio en la iglesia, cuando se está arreglando, cuando se está limpiando, cuando se sirven las mesas. En la actividad que hagamos, tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor, deleitarnos en Él, y de esa manera vamos a obtener, yo lo veo así, un resultado mejor en nuestro caminar en Cristo y en nuestras oraciones. Depositar en Él toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, Pablo estimaba todas las cosas como de poco valor, como inservibles, por la grandeza y por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, para él era más importante lo que él estaba viviendo en ese momento que lo que él había logrado en toda su vida secular. Sabemos que él tenía una carrera como fariseo, como maestro de la ley, etcétera, pero a él le llamó más la atención, o llenó su corazón, llenó ese hueco su corazón por estar cerca de la presencia de Dios. Se deleitaba en la presencia del Señor.
Y el Salmo 27:4 nos dice el rey David: solo una cosa he demandado al Señor, solamente una cosa yo le pido al Señor, solamente una cosa yo deseo. Esto es lo que amo, esto es lo que quiero, esto es lo único que persigo y esto voy a buscar. Que esté yo en la casa de Jehová, es decir, en ese momento se refería al templo, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor, contemplar su hermosura, contemplar su gloria para meditar en su templo y buscarle en la oración. Aquí es lo que vemos, David no estaba poniendo su mirada en las riquezas que él tenía. Llegó el momento en que David fue el rey más poderoso de esa región, pero nada de eso a él le llenaba. Él se deleitaba en la presencia del Señor y eso lo suplía todo. Solamente una cosa pido al Señor, solamente una cosa persigo y eso es lo que voy a buscar durante toda mi vida, deleitarme en la presencia del Señor. A él no le interesaba ya aún más extender sus riquezas, sus dominios, su fama que él tenía como el rey más poderoso. A él lo que le interesaba únicamente era que el Señor le permitiera estar todos los días de su vida en el templo. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor, para deleitarse en la presencia del Señor. Al rey David le gustaba estar en el templo. Seguramente él estaba observando, él veía cómo la gente venía a ofrecer el sacrificio o demás, pero a él eso es lo que realmente le llenaba, el estar en la presencia del Señor. Y hay otro salmo que es paralelo a este no lo escribe David, pero lo escribe otro hombre de Dios, el Salmo 84:10, y este salmista también en este Salmo 84:10, expresa prácticamente lo mismo que David, o sea, tenía el mismo sentir. Entonces podemos ver que este debe de ser el sentimiento que debe de haber en muchas personas, o en la mayoría de nosotros lo debería de haber, si no es que en todos, en donde dice el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice el salmista: si a mí me dieran a escoger entre estar en la puerta de la casa de mi Dios y habitar en la morada de maldad, ¿qué iba yo a escoger? Pues estar en la puerta de la casa de mi Dios, es decir, deleitándome en la presencia del Señor. Otra vez vemos ahí la actitud que debemos de tener, una actitud de deleite, de gozo, que realmente nos llene, que llene nuestro espíritu en todas las actividades que hagamos. Y ahora hablando específicamente de la oración, realmente necesitamos aprender, y eso lo digo por mí mismo, que no se nos haga una carga el orar, que no se nos haga un esfuerzo y chino, ahora tengo que orar, y no, que realmente sea al revés, que ahora yo esté deseando que ya llegue el tiempo de la oración, que ya llegue el tiempo de la oración de los lunes, que yo pueda llegar al lugar de reunión y orar, que yo pueda tener esa comunión con Dios en donde yo sé que yo me puedo deleitar en su presencia y poner todas las cosas en sus manos, y que yo al deleitarme en su presencia, prácticamente todo lo demás viene como por añadidura, ¿no? Dice: busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. A veces no necesitamos pedir nada, mis hermanos. A veces no necesitamos pedir nada, lo único que necesitamos es deleitarnos en su presencia. Y dice su palabra, y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón.
A veces no las que queremos, sino las que realmente necesitamos, ya lo sabemos, porque a veces esperamos que el Señor nos conceda muchas cosas que no están alineadas con su voluntad, pero estamos seguros que el Señor nos va a dar lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces, aquí el salmista dice, es mejor estar un día en su presencia, un día en su templo, un día en su casa, que no estarlo nunca, ¿no? Deleitándose, gozándose. Yo estoy seguro que el escritor de este salmo tenía el mismo sentir que tenía el rey David. Hay una versión de este mismo salmo, Salmo 84:10, que dice, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y escogería yo cuidar la entrada había porteros en el templo. Pudiera yo ser como un portero, yo que estuviera siempre ahí cuidando la casa de mi Dios. Y hay otra versión que dice dedicarme a barrer su templo. O sea, si puedo estar en la presencia de Dios y me toca barrer diario lo haría con mucho gusto. Y me llamó mucho la atención esta versión de la Biblia, porque en la iglesia donde nosotros nacimos, había un hermano que él cada 8 días movía los muebles, cada 8 días quitaba y ponía, porque nos reuníamos en su casa. Y alguna vez platicando, dice que el enemigo vino a su mente y le dijo, ¿ya te fijaste cómo te tienen aquí como criado? Nadie te ayuda. Y el hermano que a mí me consta que Dios hablaba a través de él, era un hombre de Dios, le dijo algo muy parecido a lo que está aquí escrito. Le dijo, pues si me voy al cielo y allá tengo que quitar y poner sillas, lo seguiré haciendo. O sea, él tenía bien claro que aunque sea quitando y poniendo sillas, barriendo, cuidando la entrada, pero para él lo más importante era servir a Dios, y él halló un gozo y un deleite en el servicio. Él se gozaba, se deleitaba en el Señor. A mí me quedó muy grabado. Esas son de los diálogos que yo tengo muy presente. Él lo dijo, el enemigo vino a mi mente, me quiso atacar, me quiso meter ahí en prueba, pero yo le dije esto, si barriendo, poniendo sillas, me voy al cielo, lo seguiré haciendo. Y como dice su palabra, el enemigo se alejó y lo dejó de molestar, ¿no? Entonces, el Salmo 122:1, debemos de deleitarnos, de agradarnos, de gozarnos en el servicio a Dios para poder disfrutar cada una de las actividades, entre ellas la oración, porque el tema es la oración. Y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me sentí muy feliz. Vamos al templo del Señor. ¿Tú te alegras cuando te dicen, vamos a la casa del Señor? Hoy es domingo, nos tenemos que reunir. Hoy es el tiempo de oración, los lunes. ¿Te da gusto, te alegra o todavía lo ves como una carga porque no te deleitas en el Señor? Cuando hay que hacer alguna actividad para el Señor, realmente tienes ese gozo, anhelas, deseas estar en la casa del Señor, deseas estar en la presencia del Señor. En tu tiempo de oración, ¿realmente es un deleite para ti o es una carga? Es algo pesado, ¿no? De por sí el orar para un creyente cuando inicia, pues es algo complicado, porque pues no sabemos cómo orar, no sabemos exactamente cuál es la oración correcta, qué puedo pedir, qué no puedo pedir.
Y si a eso le sumamos que pues no tenemos el tiempo adecuado, el lugar adecuado, un lugar adecuado donde podamos tener una intimidad con Dios o a lo mejor hasta postrarnos. Sí, siempre va a haber factores que impidan que nosotros oremos, pero si a esto le sumamos que la oración no está haciendo en nuestra vida un deleite, que yo creo que es lo primero que tendríamos que aprender, o dentro de las cosas que tendríamos que aprender a deleitarnos y aprender a disfrutar de la presencia de Dios, aprender a disfrutar y aprender de los hermanos que oran, disfrutar y deleitarnos en la palabra, aprender de la palabra, para después nosotros poder hacerlo también, ¿no? Entonces, si nosotros nos comenzamos a deleitar en la presencia del Señor, vamos a disfrutar muchísimo más estos tiempos de oración, y creo que cada vez será más fácil estar en su presencia, gozándonos, deleitándonos, y vamos a tener mucho mejor resultado en nuestras oraciones que lo que hemos tenido hasta ahora. Disfrutar de su presencia, deleitarnos, aprendiéndole, dejando que Él hable a nuestros corazones, dejando que Él nos hable a través de su palabra. Entonces, volviendo al Salmo 37, 3. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El deber es muy sencillo, y si lo cumplimos bien, nos facilitará y hará más fácil nuestro caminar en el Señor. Encomienda a Jehová, es decir, deja rodar todas tus necesidades hasta el Señor, y Él va a tomar el control de todas nuestras situaciones, de nuestro trabajo, en la familia, en la iglesia. Creo que este texto, este Salmo 37, lo voy a volver a leer desde el 3. Confía en Jehová y haz el bien. Yo creo que es una forma muy fácil de resumir el cuál debe ser el caminar del creyente. Confiar en el Señor, hacer el bien, como ya lo mencionamos, llevar una vida piadosa, y dice que habitaremos en la tierra y te apacentará la verdad. Dice su palabra que el Señor es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, y que debemos aprender a deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su presencia, y Él va a conceder por añadidura las peticiones de nuestro corazón. Quizás hasta haya cosas que nunca nosotros hemos pensado, que hemos estado orando equivocadamente, pero que realmente Él conoce los anhelos más profundos de nuestro corazón y Él los puede conceder. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confiar en el Señor, pero dice el versículo 5, encomendemos al Señor nuestro camino y confiemos en Él, y Él hará. Entonces, mis hermanos, como lo mencioné al principio, ¿qué es la oración? Pueden ser oraciones cortas, oraciones largas, pero aprender a deleitarnos en el Señor puede implicar a lo mejor ni siquiera abrir la boca en un momento dado, ¿no? Simplemente disfrutar y contemplar la presencia del Señor. No necesitamos hacer oraciones largas ni rebuscadas para que el Señor responda, para que el Señor nos hable. Simplemente meternos en un tiempo de oración, y aprender a disfrutar de la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nos deleitemos, que sea realmente algo que nos llene, que nos haga sentir bien, que llene nuestro espíritu, que nuestro espíritu arda cuando estemos en su presencia, que realmente sintamos su presencia. ¿Qué pasaría si yo digo como
muchos enseñan, que preguntan cuánto es el tiempo mínimo que debemos de orar como creyentes. Y muchos lo dicen literalmente, el Señor les pidió a sus discípulos que oraran 1 hora. ¿Y de qué serviría que nosotros orásemos 1 hora inventándonos motivos de oración, diciendo muchas cosas 1 hora, 1 hora, hasta completar 1 hora, pero realmente no sentimos la presencia de Dios, realmente no sentimos bendición en lo que estamos haciendo? Creo que sería mucho más de bendición espiritual el orar 5 minutos realmente sintiendo la presencia del Señor, deleitándose en la presencia del Señor, que hacer 1 hora. No hay un tiempo como tal, oraciones largas, oraciones cortas. Más bien lo que tenemos que hacer es buscar el estar en su presencia, buscar una comunión íntima con el Señor. Yo creo que eso es lo que nos tendríamos que enfocar, que realmente sintamos que fueron 5 minutos, pero como si hubiese sido 1 hora, ¿no? Estar en su presencia. Yo puedo ver a Jesús retirándose al monte a orar, pero yo no lo puedo ver orando toda la noche por los discípulos, orando toda la noche por la gente que iba a sanar. Yo más bien me lo quiero imaginar a Jesús en toda la noche orando, sí, por las diferentes situaciones, pero Jesús tenía una gran comunión con el Padre. Tenía una comunión como nadie, o sea, Jesús sabía lo que era estar en la presencia del Señor. Y él anhelaba y él iba al Padre porque quería sentir la presencia de Dios y se deleitaba en él. Yo no veo a un Jesús 1 hora orando así por todas las cosas. Más bien yo creo que él en esos tiempos de oración disfrutaba mucho de estar en la presencia del Padre, del lugar donde él estaba, de la presencia de donde él venía, de donde él había salido, ¿no? Yo creo que a lo mejor la Escritura no nos lo deja ver así, las diferentes versiones del Evangelio no nos lo dejan ver así, pero si tratamos de entenderlo un poquito, yo creo que así debería haber sido, ¿no? Y sí, el Señor dejaba de sanar enfermos y se iba a orar, pero más que nada porque yo creo que se abrumaba de tantas situaciones, de tantas cosas que sucedían, y él anhelaba estar en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, como resumen, creo que nosotros en nuestras oraciones tenemos que buscar eso para que nuestra oración sea más eficaz todavía, aparte de todo lo que ya hemos aprendido que conlleva la oración. Tendríamos que aprender a gozarnos, a deleitarnos, a que sea una oración que realmente nos llene, que sintamos ese fuego en nuestro interior porque estamos en la presencia del Señor. Y eso solamente se va a lograr pues a través de buscar su presencia, ser lo más transparentes, lo más puros, ya dijimos, sin oraciones rebuscadas, prefabricadas. Cuando nosotros aprendamos a estar en su presencia y a deleitarnos en su presencia, los primeros bendecidos vamos a ser nosotros, y de esa manera también podremos bendecir a otros. Yo sé que no es fácil, yo sé que son cosas que todos debemos de aprenderlas a hacer. Precisamente por eso nos estamos enfocando en este tema de la oración. Hay mucho que aprender, no ver a nuestro Señor como solamente una maquinita a la que tenemos que llevar peticiones de oración, ¿no? Sino que realmente lo veamos como lo que Él es, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y realmente
aprendamos a gozarnos en su presencia, a deleitarnos en su presencia. No tiene que ser la oración siempre así cuadrada, sino que aprendamos a deleitarnos como el rey David. Anhelemos el estar en su presencia, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y va a llegar el momento en que cada uno de nosotros vamos a buscar esos tiempos y diremos como mismo David: solo una cosa he demandado al Señor, solamente algo te pido, Señor. Algo que yo quiero y algo que yo persigo es que yo esté en tu casa todos los días, que yo pueda estar todos los días en tu presencia, sintiendo cómo tú me hablas, cómo tú me abrazas, cómo tú me fortaleces, cómo tú me consuelas, cómo tú me sanas de cualquier dolencia que yo traiga, y que yo pueda contemplar tu gloria, Señor. Yo creo que eso es un punto que podemos agregar para que nuestra oración sea más eficaz, ¿sí? Que esté yo en tu templo, que yo esté en tu casa todos los días de mi vida, Señor, para contemplar la hermosura del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hay tanto que aprender, Señor, y en este momento, pues, aprendemos que pues no es solamente orar, Señor, sino que tenemos que aprender a tener una comunión contigo, Señor, realmente verte como lo que eres, Señor, una persona, alguien que nos escucha, que está atento, que tú mismo, Señor, quizás en ese tiempo quieres sentir que tú nos estás abrazando, nos estás consolando, realmente, Señor, que nosotros aprendamos a deleitarnos, Señor, que sea un tiempo que nos llene, Señor, el estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a veces estamos tan metidos en otras cosas, Señor, que no le damos el valor y el tiempo necesario a estas cosas, Señor. Ayúdanos a hacer lo necesario, Señor, para ir creciendo en el conocimiento y cada día hacer estos tiempos de oración de una forma efectiva, Señor, eficaz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.